Tengo en la línea telefónica a José Antonio Meade, candidato a la presidencia por la coalición Todos por México. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte hoy por esta vía. Gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos a 15 días del arranque de la campaña electoral, es decir, quedan 15 de este periodo que la ley electoral llama de intercampaña, y pues creo que pese al entusiasmo que muchos tuvimos el viernes pasado con la posibilidad de que se pudiesen hacer debates en los medios de comunicación, pues ahora resulta que nadie quiere, no quiere López Obrador, no quiere Anaya, no quieres tú. ¿Por qué no? Mira, yo sí quiero, y he invitado a todos a que lo hagan. Chequé la definición de qué quiere decir debatir. Sí. Y debatir básicamente quiere decir presentar ideas y defenderlas. Uh-huh. De eso deberíamos de pedir nuestra limosna en el periodo de intercampañas y en adelante. Esta tiene que ser una campaña de ideas y tenemos que acreditar la capacidad de defenderlas. Y qué mejor oportunidad que hacerlo en presencia de los tres y que entre nosotros podamos, por un lado, ver y plantear cuál es nuestra visión del país, qué pensamos de él y por qué estamos convencidos de que somos la mejor alternativa. Si rehuimos a una invitación en donde de lo que se trata es de presentar ideas y de defenderlas, o no las tenemos o no tenemos capacidad de defenderlas, y cualquiera de las dos hipótesis es bastante mal. Pero te escuché decir que si no iba López Obrador, tú no irías. Es correcto. A mí me parece que lo que tiene sentido en un debate es que las ideas se contrasten entre quienes estamos aspirando. Ahora, lo que también dije, y lo ratifico, es ese contraste de ideas. Yo estoy dispuesto a tenerlo y lo he tenido siempre con los medios, contestando preguntas, en todos los eventos. No ha habido un solo espacio en el que yo me haya presentado, en donde hayamos condicionado a que no se nos pregunte, en donde hayamos limitado los temas. Siempre en el contraste de ideas y en su defensa hemos estado prestos y atentos, y no solamente ahorita, sino en 20 años de servicio público. ¿Pero tendrías uno con Ricardo Anaya, por ejemplo? Me parece que no tiene mucho sentido. Me parece que una contienda de tres, lo que tiene sentido para que sea propiamente un debate entre los contendientes es que vayamos los tres. Distinto de eso, yo sí estoy dispuesto a contrastar mis ideas y mis propuestas en cualquier foro y en cualquier espacio. Oye, ¿cuál es tu balance de este periodo de intercampaña que está a 2 semanas de concluir? Mira, es un periodo extraño. La verdad es que yo, que terminado este ciclo electoral, pues debiéramos de sentarnos a reflexionar si pensamos que de veras es la mejor forma de que se conozcan a los perfiles y a las propuestas, o si tenemos que hacer modificaciones. Por parte nuestra, sí nos ha permitido prepararnos, definir la estrategia, hacer un balance de las precampañas y tener claro qué tenemos que hacer hacia adelante en términos de cómo presentarnos como una alternativa que implique hacia adelante certidumbre, esperanza, consolidación, que nos ayude a que la campaña sea una campaña que una más a los mexicanos, que le dé sentido de rumbo y que seamos capaces de presentarnos como somos, como un ciudadano entusiasmado de participar y seguro que puede contribuir a que México lo haga mejor. Oye, hay quien piensa que la investigación contra Ricardo Anaya en realidad pues te ha dañado a ti, por lo menos a juzgar por las encuestas que hemos conocido. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya, a mí me da la impresión de que debiéramos de ver cada uno de los procesos jurisdiccionales por sus méritos y no como una estrategia de campaña. Y eso quiere decir que más allá de cuál sea el impacto, si uno tiene una planta industrial que le vende a una empresa fantasma, tiene que explicar. Si uno tiene 15 años sin saber de qué vivimos, tiene también que explicar. Al final, en las campañas, lo que se trata es de que conozcamos a quien quiere gobernar al país. Y eso implica que quien quiera gobernar tiene que estar dispuesto a rendir cuentas frente a la ciudadanía y cuando tomó decisiones que pudieran violentar la ley, frente a las autoridades encargadas de deslindar esas responsabilidades. Y los datos en los que se presume pues que hay cosas que explicar son muy claros, tanto en el caso de Andrés Manuel como en el caso de Ricardo. Oye, el otro día Ricardo Anaya denunció que le habían mandado un grupo a abuchearlo a su llegada al aeropuerto a las 3 de la mañana. Sin duda un horario raro para que pues alguien espontáneo vaya ahí al aeropuerto. Parece algo armado. Tú has dicho que podría ser parte de la simulación de Ricardo Anaya, pero yo te preguntaría, ¿tú tienes alguna evidencia de que fue una simulación? Ninguna en ningún sentido. No tengo evidencia ni de que fue simulación ni de que no lo fue. A mí también me parece extraño que la gente esté ahí a las 3:30 de la mañana
para esperarlo y saludarlo. No sabría quién atribuye responsabilidad. Ciertamente, en el caso de nuestro esfuerzo, de nuestra contienda, ni es nuestro estilo, ni es nuestra estrategia, ni pensamos que sea una buena idea exacerbar los ánimos en la campaña, sino al revés. Lo que hemos hecho siempre es que nuestra participación ha sido no solamente respetuosa, sino constructiva. Oye, el Consejo Coordinador Empresarial publicó un desplegado ayer llamando a los partidos y a los candidatos a definirse claramente respecto de qué modelo económico proponen, defienden. Han preguntado si los candidatos están con la economía de libre mercado, competitiva, orientada a una competitividad a nivel global. ¿Tú vas a decir claramente, vas a responder a este desplegado? Mira, lo hemos respondido no solamente por una trayectoria comprometida con muchos de esos principios en 20 años, sino con la convicción de que México puede ser potencia. Y para que México sea potencia, tiene que respetarse esos valores. Tenemos que ser una economía que esté plenamente inserta en la economía global. Tenemos que ser una economía en donde se respeten puntualmente los derechos a la propiedad. Tenemos que ser una economía que abre espacios de participación y que movilice capital doméstico, que apalanque ese esfuerzo de capital con una buena regulación y que por esa vía, por la vía de fortalecer los espacios de libertad y de participación, consolidemos crecimiento, consolidemos alternativas, encontremos en el empleo la mejor forma de combatir la pobreza y le demos al país este rumbo decidido en la dirección de que los mexicanos puedan alcanzar sus sueños, de que los mexicanos en familia puedan darle a sus hijos las mejores oportunidades y que México encuentre la posibilidad de darle a esos esfuerzos los mejores elementos para que rindan frutos. Se ha hablado en días recientes de la necesidad de que México tenga una reforma fiscal que responda a la que puso en práctica Estados Unidos, y también hay quienes dicen, especialistas, fiscalistas, dicen, pues no va a haber de otra más que incrementar la recaudación por IVA. ¿Tú estás a favor de poner impuestos, poner el IVA a alimentos y medicinas? Mira, a mí me parece que la agenda fiscal es una agenda inacabada y que permanentemente tenemos que revisarla y que hoy tenemos el reto de verla a la luz de lo que pasó en Estados Unidos. Hemos comentado un poco en el programa que lo que en Estados Unidos sucedió, esta disminución del 35 al 21, se divide en dos tramos. Parte de esa disminución se está financiando con más deuda. Esa es una alternativa la que a mi juicio no conviene para el país hacia adelante, sino al contrario, a México le conviene recuperar su espacio fiscal. Y la otra parte se logró por la vía de ir acotando deducciones, lo que puede tener un impacto relevante en materia sectorial y regional. Yo creo que es un tema que tenemos que revisar a la luz de cómo reacciona el resto del mundo, que tenemos que entender de mejor manera y reconocer que ya hubo una reacción este año. Este año, por primera vez en una década, se va a actualizar la tarifa del impuesto sobre la renta de forma tal que por cada tramo de ingresos se pague menos. Eso va a implicar un sacrificio fiscal de más o menos 40,000 millones de pesos y hubiera equivalido, de no hacer ese cambio, a que la tasa bajara de 30 a 28. Entonces, de alguna perspectiva, la reacción que ya se tuvo este año preserva elementos de competitividad en nuestro esquema tributario y nos da espacio para que con tiempo pensemos cuál es la mejor alternativa hacia adelante. ¿Pero es necesario ponerle IVA a alimentos y medicinas? Yo creo que hay que revisarlo en función del contexto, en función de lo que estemos viendo sucede en el resto del mundo, y vuelvo a insistir en una agenda que seguramente no será de una sola vez, sino que tendremos que ir permanentemente actualizando. Tú has dicho que no se puede negar la inconformidad social. ¿Cuál es el origen de esa inconformidad? Mira, yo creo que tiene dos ejes muy importantes. En todo este recorrido de precampaña y de intercampaña hay un elemento muy claro vinculado con la falta de seguridad. En términos de pues un Estado de Derecho, el primero, el más importante, es que seamos capaces de salvaguardar la integridad física de la persona. Y hoy en México vemos retos de seguridad en prácticamente toda nuestra geografía. Quiere decir que el marco institucional y la estrategia que hoy tenemos tiene que ser modificada para darle mejores resultados al ciudadano. Y hay un enojo no solamente comprensible, sino que además compartimos alrededor de una impunidad hacendrada respecto a muchos fenómenos, no solamente corrupción, sino incluso homicidios. Me preguntan por las redes sociales y justamente en relación con esto que me respondes, José Antonio Meade fue secretario de Hacienda. ¿A poco no se dio cuenta de los actos de corrupción que cometían algunos gobernadores elegidos por parte del PRI?
Mira, nos dimos cuenta que fuimos actores fundamentales en que se procesara. La Secretaría de Hacienda participó en todos los casos en donde hoy un gobernador está siendo sujeto a proceso. Bueno, y también me preguntan, López Obrador y Anaya ya presentaron su 3 de 3, ¿cuándo lo va a presentar José Antonio Meade? Mira, yo he hecho más que eso y he pedido que se haga más que eso. Yo he presentado 20 años de declaraciones patrimoniales, 20 años de declaraciones fiscales, consistentes una con la otra. He pedido se haga y haré pública una búsqueda en todos los registros de la propiedad para acreditar que no tengo más bienes, y he trabajado para poder acreditar que no tengo ninguna manifestación externa de riqueza que no esté revelada en mi declaración patrimonial o en mi declaración fiscal. Y eso es lo que me parece que debe ser el estándar. No es solo la presentación 3 de 3, es la presentación de estos 4 elementos y el análisis de que sean consistentes entre sí, que es más de lo que se ha venido haciendo hoy en México, y es a mi juicio lo que debe hacerse siempre. Por último, el debate que sí se va a llevar a cabo, porque está ordenado por el INE, será el 22 de abril, el primero de ellos. ¿Qué esperas? ¿Tú esperas que con motivo de este debate y como resultado de este debate las encuestas den un vuelco, logres tú superar el tercer lugar en el que te colocan pues muchas encuestas? ¿Cómo lo ves? Mira, las encuestas me colocan en diferentes lugares, distintas de ellas, y he venido creciendo. Me parece que los debates son importantes y me parece que la campaña es importante. La campaña empieza el 30 de marzo y estoy cierto de que habiendo sido el candidato que más ha crecido en pre-campaña, intercampaña, habiendo sido el candidato que empezó con menos nivel de conocimiento, me permitirá consolidarme como la mejor alternativa y ganar. José Antonio Meade, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Pascal, un abrazo. Gracias. José Antonio Meade es candidato a la presidencia por la coalición Todos por México.